Hoy, como les dije la semana pasada, vamos a hablar de los retos del mundo. Vamos a hablar de los retos del mundo o del principal reto que tiene el mundo hoy es tratar de evitar una guerra entre los Estados Unidos y China. Y como siempre, a mí me gusta empezar la clase con algunas reflexiones y hoy quiero escuchar a muchos de ustedes o a varios de ustedes en torno a estas dos preguntas. Una en parte ya la conversamos y es, ¿ustedes de verdad creen que los resultados de las elecciones impactan en todo el mundo o realmente estamos exagerando aquellos que estamos pegados al televisor esperando que den un ganador definitivo en las elecciones de Estados Unidos? Y una pregunta que es muy importante, para solucionar la crisis del COVID-19, ¿ustedes en quién confían más? ¿En Donald Trump o en Xi Jinping, el primer ministro de China? El presidente de China, perdón. Eh, ¿Y por qué confían más de pronto hay algunos que confían en Trump y digan, no, Trump tiene razón, de todas maneras Trump ya superó el coronavirus, etcétera, etcétera? Y a esto yo le sumaría una tercera reflexión. ¿Perdió Estados Unidos ya el liderazgo del mundo? ¿Es ya China el país más importante del mundo? ¿O por el contrario, sigue siendo Estados Unidos el país más importante del mundo? ¿Ustedes qué creen en torno a esas reflexiones que podamos empezar a conversar la clase de hoy? Profe, pero esa pregunta es bastante subjetiva. O sea, yo siento que estamos en un periodo de transición histórica respecto al ¿Cuál de las liderazgo de dos las potencias preguntas? mundiales. La de ¿en La, qué? la tercera, Ah, la tercera, la, ok. la de si Estados Unidos es el país más importante del mundo o China. Yo pienso que depende de donde uno se pare, depende del estado al que uno corresponda. Por ejemplo, para Colombia. Colombia va a ser, pues para Colombia Estados Unidos, claramente, pero países, por ejemplo, como Brasil o como Perú ya se atrevieron a comenzar a fortalecer alianzas con China y en ese sentido, para ellos, o para por lo menos para su economía, en el caso, por ejemplo, de Brasil, va a ser más importante incluso China que Estados Unidos. Pero de todas maneras, nuestro segundo socio comercial es China. Entonces, o sea, China también le ha ido robando espacios a Estados Unidos. Sí, 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 exacto. Por eso te decía que es un momento como de transición histórica en el que se pasa de una potencia a otra. Y es precisamente por esa transición que yo pensaría que depende más del lugar donde nos ubiquemos. En ese sentido, por ejemplo, tú acabas de mencionar que China es el segundo, bueno, toma un plano secundario dentro de la importancia del mercado, pero nuestro icono va a ser Estados Unidos. Diferente lo puede ver otros países que ya superaron esta transición histórica y que ahora van a ver a China como su referente económico. Ok, pues tu reflexión es interesante, pero creo que de una u otra manera ambos son igual de importantes para todos los estados. Si lo miramos en términos económicos, de todas maneras, China es el principal comprador de materias primas del mundo y además tiene 1.300 millones de potenciales compradores de muchos bienes y servicios, ¿no? Entonces, quizá algunos países van a decir, no, pues toca dejar de lado a Estados Unidos e irnos al team China. Nicolás. Hola, profe, buenas noches. Bueno, digamos, con respecto a lo que dice Juan, sí de pronto, o sea, sí estoy de acuerdo en el sentido de que ahí son muchos factores, son muchos contextos los que hacen de pronto más dominante a un país, bueno, a una potencia que a otra, ¿cierto? O sea, Sí. digamos, si vemos por el lado político, netamente, digamos, es Estados Unidos, ¿cierto? Que a la larga, por más en sentido monetario que lo supere China, ya sabemos que pues Estados Unidos es Estados Unidos, históricamente, ¿cierto? Sabemos todos los procesos que lleva, los tratados que hacen, todas sus intervenciones en todo tipo de conflictos. Y por el lado de China, ¿cierto? Como de pronto lo decía en la lectura, que pues era, digamos, está el desarrollo en la evolución en cuanto al interés estratégico que pueda llegar a tener China frente a lo que son los bienes materiales, como tú decías, siendo el mayor exportador, ¿cierto? Entonces, y a la larga también importando para ellos lo que son muchos recursos para fabricar eso, porque hoy en día que es chino prácticamente todo, yo creo que hasta
no sé, las mancornas que usa Trump en su traje por algún Made momento in tuvieron que China. haber pasado por China, Sí. ¿cierto? O sea, lastimosamente es así, o sea, hasta algo que digan, hasta las maletas Toto que supuestamente eran colombianas ya son hechas en China, ¿cierto? Entonces, digamos, como lo decía en la lectura, esa modernización económica que abre como ciertos, no sé cómo decirlo, abre como un parámetro, abre como un, no sé, una estela grandísima en lo que son, digamos, eh, ideologías o términos para poder manejar o pues dominar lo que es la globalización hoy en día, ¿cierto? Y pues evitando también los temas de los conflictos que se puedan llegar a presentar, pues que también son innecesarios. Entonces, de pronto, también, como le decía Juan, es muy importante saber cuál es la potencia en ciertas cosas y cuál es la potencia en otras. Sabemos que pues China ahorita es potencia porque lo hace todo. Estados Unidos sigue y seguirá para mí siendo potencia en el sentido de control ideológico, por decirlo así, político y económico, ¿cierto? Porque de aquí a que el yen, que pues sabemos que incluso el yen es bajo, llegue a ser la moneda mundial, estamos hablando más de 1000 años, yo creo, o sea, es algo imposible. Incluso acá en Latinoamérica ya hay países que están empezando a adoptar el dólar, así no sea el dólar estadounidense como moneda propia local, digamos en Ecuador. Entonces, es ese tema de que simplemente el resguardo que se tiene frente a tomar posición por un bando también hace que esas ideologías partan, o bueno, haya cierto conflicto de interés en cuanto a lo monetario, que pues es prácticamente lo que lo mueve todo. Así es, gracias, Nicolás. Solamente como una pequeña aclaración, la moneda china es el yuan, no el yen. El yen es la moneda de Japón, digamos, como para Eso, que profe, perdón. no toca confundirlas, porque se llaman, pues pareciera que se llamaran igual, pero no, no lo son. Adelante, Víctor. Con respecto, pues ya hablamos de la parte de las elecciones, ya entrando a lo de China y Estados Unidos, pues en los últimos, lo que pues decían los compañeros complementando, claro, la potencia mundial se mide por la parte económica, política, guerra, Naciones Unidas, manejo en el exterior, entonces se reúnen varios puntos. Estados Unidos todavía sigue siendo la última superpotencia a pesar de los últimos 10 años, pues en algún momento él estuvo abajo, llegó hasta el cuarto puesto, por lo que lo superó China, Rusia y Japón. India también hoy en día es potencia, pero él siempre ha estado ahí manteniéndolo. En los últimos otros 2 años volvió otra vez a mantenerlo, pero pues en este momento potencia económica mundialmente es China como tal. Política ya lo podemos decir que sí, lo sigue siendo Estados Unidos, y pues en armamento y poder bélico pues también lo sigue siendo Estados Unidos. Entonces por eso siempre pues, se miden varios puntos, pero pues me parece que China y Rusia o Japón siempre han estado detrás en los últimos años y ya lo han alcanzado con respecto. En este momento me parece que está perdiendo fuerza política, pero por la parte de, pues por el manejo político que ha tenido Donald Trump con los países exteriores. Estos 6 elementos son los que de una u otra manera definen a una potencia, su poder económico, su poder político, su poder militar, la influencia internacional que tengan en los grandes escenarios de poder y sus dimensiones poblacionales y geográficas. Si nos pusiéramos como a sacar una lista de qué tiene qué potencia, sería un poco complicado definir. Ninguno de los dos países, ni China ni los Estados Unidos, serían la única potencia del mundo, porque Estados Unidos tiene poder económico, pero China también. El poder político de China no es tan grande, pero Estados Unidos sí tiene poder político. El poder militar de Estados Unidos es muy grande, pero realmente a ciencia cierta no sabemos cuál es la grandeza del poder militar de China. En influencia internacional se podría decir que ambos están en una paridad, aunque es más importante o más influyente a nivel internacional los Estados Unidos. En dimensión poblacional, Estados Unidos no tiene nada que hacer contra China, pues China tiene 1.300 millones de habitantes y Estados Unidos no llega a los 400 millones. Y en dimensión geográfica, pues ambos países son bastante grandes y tienen
las mismas, pero China de todas maneras tiene frontera natural con 16 estados del mundo y tiene una vasta extensión de tierra. Entonces, podríamos también meter aquí algún otro país como Rusia, India, que lo mencionó Víctor, de pronto Japón en algunos aspectos, de pronto la Unión Europea como un bloque, pero de todas maneras ninguno tiene las 6 características que digan, esta es una potencia sí o sí, que quizá eso también es muy importante y debemos mencionarlo. Quizá hay una paridad de poder en el sistema respecto de estos dos países. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de Estados Unidos. Estados Unidos es un país, es una república federal que está compuesta por 50 estados democráticos y un estado federal y un distrito federal, que es el distrito de Columbia, donde se encuentra la ciudad de Washington. Como les dije, en territorio pues no es muy grande, tiene 9.83 millones de kilómetros cuadrados, es el cuarto país más grande del mundo en área y con más de 325 millones de habitantes es el tercero en población después de China e India. Estados Unidos es producto de la migración, Estados Unidos es producto de una diversidad de etnias, de una diversidad de culturas, de una diversidad de razas, de una diversidad de religiones. De hecho, Estados Unidos fue un país construido a punta de migración. Los primeros pobladores de lo que hoy se conoce como Estados Unidos, más allá de los pueblos precolombinos, pues fueron pobladores europeos. Hoy en día Estados Unidos es la economía nacional más grande del mundo en términos nominales. Tiene un PIB estimado de cerca de 15.7 billones de dólares y una quinta parte del PIB, y tiene una quinta parte del PIB global en términos de paridad del poder adquisitivo. Como todos ustedes saben, Estados Unidos es la principal fuerza capitalista del planeta, es líder en investigación científica y en innovación tecnológica y además es el principal país industrial del mundo. Si lo hablamos en términos de PIB por paridad del poder adquisitivo, hoy Estados Unidos no es la principal economía del mundo. En este momento, si lo miramos en términos de paridad del poder adquisitivo, Estados Unidos es la segunda economía del mundo detrás de China, que tiene el PIB por paridad del poder adquisitivo mucho más alto que el del mundo. Pero muchas veces no entendemos o no conocemos cómo se forjó Estados Unidos o cómo es Estados Unidos. Por eso, quiero invitarlos a que conozcamos un poquito más sobre la historia. Aunque como país no existió hasta mucho más tarde, tenemos que irnos a antes de la llegada de los españoles a América para hablar de los comienzos del hombre en lo que hoy en día es Estados Unidos. El actual Estados Unidos estaba habitado por diferentes pueblos, como pueden ser los Anasazi en el sur, los Inuit o esquimales en Alaska, los indios de las llanuras en el centro, los indios de los bosques en el oeste, o la Confederación Iroquesa en el noroeste, que eran sin duda la civilización más avanzada de la zona y una de las primeras en la historia en coquetear con la democracia. Sin embargo, en 1492 todo iba a cambiar radicalmente, y si 1492 es ese año mágico en el que Cristóbal Colón llega a América creyendo haber encontrado las Indias. Sin embargo, los españoles tardaron varios años más en llegar a lo que hoy en día es Estados Unidos. Juan Ponce de León dio nombre a la Florida en 1513. En 1565, Pedro Menéndez de Avilés funda la ciudad de San Agustín, convirtiéndose en el asentamiento europeo más antiguo de todo Estados Unidos. Los españoles siguieron haciendo expediciones al norte de Estados Unidos, pero lo que se iban encontrando no les gustaba en absoluto. No encontraban oro, ni plata, ni tierras que les llamaran mucho la atención, y además a medida que avanzaban al norte cada vez hacía más frío. ¿Para qué iban a quedarse allí si en México, Florida o el resto de Latinoamérica estaban mucho más a gusto? Así que la presencia española en Estados Unidos se limitará a Florida, algunas zonas del sur y California, donde fundarán ciudades como Los Ángeles o San Francisco. Así que Reino Unido aprovechó la ocasión para expandir su imperio. Muchos ingleses emigraron al actual Estados Unidos entre los siglos XVII y XVIII, en busca de aventuras y una vida mejor. La presencia inglesa en Estados Unidos cada vez era más importante y pronto se fundaron importantes colonias que se agruparon bajo el nombre de las 13 colonias británicas de Norteamérica y que, como no eran muy productivas, gozaron de bastante autonomía. Estas 13 colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.
Sin embargo, los ingleses no eran los únicos que querían pescar en estas nuevas tierras. Agricultores alemanes se establecieron en Pensilvania fundando Delaware y holandeses fundaron Nueva Ámsterdam en la isla de Manhattan, que se convertiría en Nueva York cuando la tomaron los ingleses. Francia, por su parte, estaba en la Luisiana, controlando un territorio que se extendía desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México. Reino Unido y Francia, enemigos históricos, comenzaron a competir por expandir sus territorios en todo el mundo, y estalló en 1754 una guerra prácticamente mundial, que por supuesto afectó a América del Norte. Los franceses fueron apoyados por España, pero aún así perdieron la guerra, por lo que Florida y Quebec pasaron a ser inglesas y Luisiana española. Sin embargo, esta guerra, aunque consolidó el poder de Reino Unido en América del Norte, tendría consecuencias que los ingleses no se podían ni imaginar. La ayuda dada a los británicos por parte de los colonos no fue recompensada por el gobierno de Londres. Los impuestos sobre las 13 colonias aumentaron. Esto provocó grandes protestas que no solo no fueron escuchadas, sino que fueron respondidas con más impuestos aún. Por ello, las tensiones entre Londres y las colonias eran cada vez mayores. Los intelectuales americanos comenzaron a plantear la idea de una América independiente. En 1774 tiene lugar el primer Congreso Continental, la primera reunión de colonos contra la corona británica y a favor de la independencia. En 1775 estalla la guerra entre Reino Unido y los colonos americanos. En mayo de ese año, un segundo congreso se reunió en Filadelfia y empezó a asumir las funciones de gobierno nacional, que entre otras cosas organizó un ejército de campaña bajo el mando de George Washington. El 4 de julio de 1776 se firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, siendo el 4 de julio hoy en día fiesta nacional. Parecía que Reino Unido ganaría más pronto que tarde la guerra, pero España y Francia pronto se pusieron a ayudar a los colonos, con Bernardo Gálvez por parte española y con el Marqués de Lafayette por el lado francés. La batalla de Saratoga en 1777 fue la primera gran victoria estadounidense. En 1781 los británicos sufren una aplastante derrota en la batalla de Yorktown y acaban perdiendo la guerra, teniendo que reconocer 2 años más tarde la independencia de los Estados Unidos. Ganada la guerra quedaba lo más importante: poner de acuerdo a las 13 colonias. Pronto se creó un gobierno federal único, con un presidente de la República y 2 cámaras legislativas. Se redactó también una constitución en 1787 y se convocaron elecciones en las que George Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. En 1803, Estados Unidos compra la Luisiana a Francia, que había recuperado el territorio tras la Guerra de la Independencia. En 1812, Reino Unido volvió a entrar en guerra con Estados Unidos, intentando recuperar sus territorios, pero Estados Unidos vuelve a vencer a los ingleses. Estados Unidos también conquistó la Florida española, aprovechando que España estaba en una guerra por su propia independencia contra Francia. Aprovechando que todo iba a favor, y gracias a un gran desarrollo económico y la revolución industrial, Estados Unidos comenzó a expandirse hasta el lejano oeste, motivados por el descubrimiento del oro en California, la llamada fiebre del oro, y por la creación de una gran red de ferrocarriles, canales y carreteras a lo largo del país. Al sur de Estados Unidos se había independizado México. Ambas naciones pronto entraron en guerra. Primero Estados Unidos hizo con Texas. Más tarde, las tropas estadounidenses derrotaron a las mexicanas, consiguiendo California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de Wyoming. En las elecciones presidenciales de 1860, el recién creado Partido Republicano, dirigido por Abraham Lincoln, apoyó la prohibición de la esclavitud en todos los territorios de Estados Unidos. Los estados del sur, que prácticamente vivían de los esclavos que trabajaban en el campo, se opusieron. El país quedó dividido en 2 y estalló una guerra civil. 7 estados, que acabaron siendo 11, declararon su sucesión de los Estados Unidos para formar los Estados Confederados de América. Sin embargo, los unionistas ganaron la guerra gracias a la victoria en la batalla de Gettysburg. Además de reunificar el país, la victoria en la guerra significó la prohibición de la esclavitud. Sin embargo, sí continuó una política de segregación racial que provocó que hubiera instalaciones públicas para blancos y para negros, como fuentes, vagones de tren, asientos de autobuses, etc. Aún así, en 1865 se funda el Ku Klux Klan, una organización terrorista supremacista blanca que llevó a cabo ataques violentos contra la comunidad negra. En 1867, Estados Unidos compra Alaska a Rusia y la segunda revolución industrial crea un crecimiento sin precedentes en Estados Unidos. Alemanes, irlandeses, italianos, japoneses y demás inmigrantes llegan en masa buscando oportunidades en Estados Unidos. El país buscará entonces ampliar sus dominios, quitándoles territorios a los indios que aún controlaban grandes zonas del país. Varias guerras habrá contra los indios, destacando la guerra de Black Hills, contra los Yakotas liderados por Toro Sentado y Caballo Loco. Los indios, a pesar de luchar con gran valor, son prácticamente aniquilados.
Sin embargo, la ambición de Estados Unidos no tenía límites, y pronto empezó a buscar objetivos más allá de sus fronteras. En Cuba había un movimiento contra el dominio español, y el gobierno de Estados Unidos, en la rebelión, vio la oportunidad perfecta para establecer un imperio colonial en América Latina. Un falso ataque español al USS Maine sirvió como excusa para que Estados Unidos declarase la guerra a España. España es vencida y Cuba consigue su independencia, mientras que Filipinas, Puerto Rico y Guam pasan a ser estadounidenses. Paralelamente, Estados Unidos también consigue hacerse con Hawái. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos la opinión pública estaba en contra de la guerra, pero la inteligencia americana descubrió un pacto entre México y Alemania para atacar a Estados Unidos. También Alemania hundió varios barcos estadounidenses con destino a Inglaterra. Así que Estados Unidos acabó atacando a Alemania y envió a Francia 1 millón de soldados. Los soldados estadounidenses llevaron a Europa el virus que provocó la devastadora pandemia de gripe de 1918, la gripe española, y que mató entre 50 y 100 millones de personas. La década de 1920 recibió el nombre de los felices años 20, debido a la gran prosperidad económica que experimentaba el país. Estados Unidos desplazó a Reino Unido del liderazgo económico mundial. También surgieron nuevas industrias como la del cine en Hollywood o la industria aérea. Sin embargo, la bonanza provocó una burbuja que explotó en 1929, en el llamado crack del 29, que supuso una crisis mundial llamada la Gran Depresión y que provocó lo siguiente. Miles de bancos y más de 100.000 empresas quebraron. La producción industrial se redujo a la mitad, los salarios bajaron un 60%, la inversión se redujo un 90% y el paro aumentó alarmantemente. En 1933 llega al poder Franklin D. Roosevelt, quien pone en marcha la política del New Deal, con el objetivo de sacar al país de la crisis. Esta política establece subsidios de desempleo, la ley de seguridad social, la comisión de bolsa y valores y un mayor control sobre los bancos. Además, se realizan obras públicas por todo el país con el objetivo de generar empleo y dotar al país de infraestructuras. Gracias a estas políticas el país empieza a ir mucho mejor, pero en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, Estados Unidos no entra directamente en la guerra, sino que se limita a ayudar a los aliados y a imponer un embargo de petróleo a Japón por la invasión de Manchuria. Sin embargo, el ataque japonés a la base de Pearl Harbor en 1941 hace que Estados Unidos declare la guerra a Japón. Alemania, por su parte, le declara la guerra a Estados Unidos y este responde haciendo lo mismo. Estados Unidos está oficialmente dentro de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en Europa la mayor parte del peso recae sobre la Unión Soviética, Estados Unidos es clave en que Alemania caiga antes de tiempo, primero desembarcando en Italia y más tarde abriendo un frente en Francia, desembarcando el día D en Normandía. Por su parte, Estados Unidos sí que lleva el peso casi total del esfuerzo de guerra contra Japón. Justo antes de la rendición de Japón, Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, siendo el único país en la historia en utilizar una bomba atómica contra población civil. Estados Unidos también se llevó a cabo una gran campaña de bombardeos contra población civil y objetivos militares, tanto en Alemania como en Japón, que causaron cientos de miles de víctimas. Los aliados habían derrotado al fascismo, habían ganado la guerra y 2 potencias antagónicas habían surgido. El modelo capitalista de Estados Unidos contrarrestaba con el comunismo de la Unión Soviética. Esta calma tensa entre ambas potencias, que creció al calor del nuevo armamento nuclear que ambas potencias poseían, fue la llamada Guerra Fría. Una guerra fría en la que el mundo vivía con miedo de que una guerra nuclear pudiese estallar en cualquier momento. La Guerra Fría también se librará en algunos países de menor tamaño donde había guerras entre facciones que apoyaban un modelo capitalista y otras que apoyaban un modelo comunista. Ejemplo de ello es China, donde ganaron los comunistas, o Corea, donde el resultado fue de empate técnico. Los años 50 fueron años de un gran desarrollo económico, tecnológico y demográfico, ya que la población aumentó con el llamado baby boom. También en los 50 varios movimientos sociales reclamaron derechos y libertades para algunas minorías como los afroamericanos que seguían marginados. Los mayores exponentes de este movimiento fueron Rosa Parks, Martin Luther King o Malcolm X. En la política exterior la cosa seguía igual. La Unión Soviética y Estados Unidos seguían aumentando su armamento nuclear y nuevos conflictos regionales surgieron. Estados Unidos fue incapaz de hacer caer al régimen de Fidel Castro en Cuba y estalló la crisis de los misiles cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba. Fue entonces cuando se instaló el teléfono rojo que directamente comunicaba Washington con Moscú. Estados Unidos también se metió en la guerra de Vietnam, de la que tuvo que salir por patas ante las miles de bajas y el coste que supuso. El 22 de noviembre de 1963, durante un desfile en Dallas, el presidente John Fitzgerald Kennedy es asesinado, causando una gran conmoción entre la población. En el 69, Estados Unidos logra un golpe propagandístico sin precedentes aterrizando en la Luna, convirtiéndose Neil Armstrong en el primer humano en pisarla.
En los 70 lo más destacable es el escándalo Watergate, que destapó muchos abusos de poder por parte del gobierno de Nixon, que acabó dimitiendo. Los 80 están marcados por la crisis de la Unión Soviética, que colapsará poniendo punto y final a la Guerra Fría. Es entonces cuando el foco de Estados Unidos comienza a trasladarse a Oriente Medio. Los 90 empiezan con la Guerra del Golfo, en la que una coalición internacional liderada por Estados Unidos expulsa al Irak de Saddam Hussein de Kuwait. Los 90 también están marcados por la creación de empresas tecnológicas como Google, que comenzarán un desarrollo económico sin precedentes, solo interrumpido por el estallido de una burbuja a principios de los 2000. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, dos aviones secuestrados por Al-Qaeda impactaron en las dos torres del World Trade Center en Nueva York, y un tercero en el Pentágono, causando la muerte de más de 3.000 personas, convirtiéndose en el peor atentado terrorista en la historia estadounidense. Este atentado inició la llamada guerra contra el terrorismo, que implicó la intervención militar directa en Afganistán y unas nuevas medidas de seguridad, especialmente aéreas, nunca vistas hasta el momento. En 2004, con la excusa de que el régimen de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, Estados Unidos vuelve a liderar una coalición internacional e invade Irak. Saddam Hussein es capturado y posteriormente condenado a muerte. Sin embargo, la insurgencia iraquí llevará a cabo una guerra de guerrillas que causa miles de muertos en las filas estadounidenses, hasta que en 2011 Barack Obama retira las tropas, dejando un vacío de poder que llevará al auge del Estado Islámico. Paralelamente, estalló una de las mayores crisis económicas de la historia en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers. Desde entonces, el país se enfrenta a varios escenarios peligrosos: tensiones con Irak, la guerra de Siria, una posible nueva crisis económica y un sinfín de problemas más. Solo el tiempo nos dirá cómo continuará la historia de Estados Unidos. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes... Si se dan cuenta, muchachos, la historia de Estados Unidos ha sido un país construido en base a migraciones, en base a guerras, en base a problemas económicos, pero sobre todo en base a que ellos desde el principio de su historia, de una u otra manera, decidieron enfocarse a sí mismos y centrar todos sus esfuerzos en ser un actor internacional de relevancia en todo el mundo. Hoy en día, los Estados Unidos está trabajando algunos temas importantes de los que ya les voy a hablar, pero esta contienda o esta nueva Guerra Fría, como la llamamos o la suelen llamar los expertos, tiene otra parte en disputa, y es la República Popular China. China es un país que está situado en Asia Oriental y que pues es el más poblado del mundo, tiene 1.395 millones de habitantes, es decir, son 1.395 millones de potenciales compradores de todos los bienes y servicios primarios, sobre todo, que producen todos los países emergentes, países como el nuestro. Es la primera potencia económica mundial en términos de PIB por paridad del poder adquisitivo. ¿Qué pasa con China? China es un estado unipartidista que está gobernado por un único partido, el PSC o el Partido Comunista Chino, y su capital es la ciudad de Pekín o Beijing, como la solemos conocer. La China moderna, como la China que hoy conocemos, empieza en el año 1976. La China comunista nace en 1949, cuando Mao Zedong gana la guerra civil del país y proclama la República Popular China. Cuando muere Mao, en el año 1976, Deng Xiaoping toma el poder en China e implementa una serie de reformas económicas. Una serie de reformas económicas que plasmaron en la práctica una frase muy famosa que dijo Deng Xiaoping en los años 60. Y la frase es: da igual que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratones. Esto, traspolado a la realidad china, lo que quería decir es: da igual si somos capitalistas o comunistas, lo importante es que logremos crecer económicamente y logremos proyectarnos como un Estado moderno y como un Estado pujante ante el mundo. En ese orden de ideas, cuando Deng toma el poder en 1976, avanza en las 4 modernizaciones: la modernización de la economía nacional, la modernización de la agricultura, el desarrollo científico y tecnológico y la defensa nacional. Hasta 1976, China era un país netamente agrícola. El desarrollo urbano de China no existía. Cuando Deng Xiaoping empieza a modernizar la economía y empieza también a tecnificar el sistema agrícola, muchas personas empiezan a trasladarse hacia las ciudades chinas, y allí es donde empieza el verdadero desarrollo científico y tecnológico de este país, que es ya hoy en día quizá la primera potencia tecnológica del mundo. Y por supuesto, en términos de defensa nacional.
En 1979, con esta modernización de la economía, China empieza a introducir reformas económicas de corte capitalista. Es decir, China es un país comunista políticamente, pero capitalista económicamente. Y eso le ha permitido mantener un balance hasta el día de hoy. De todas maneras, China tiene muchos problemas o muchos diferendos territoriales con otros países, sobre todo con el tema de Taiwán, con el tema de Hong Kong, que son problemas que ha tenido tradicionalmente con el Reino Unido. Tiene diferendos limítrofes con el Tíbet, con Mongolia. Al ser un país tan grande, pues el Estado tampoco logra llegar a gran parte del vasto territorio chino. ¿Por qué se están enfrentando hoy las dos potencias? Las dos potencias que se enfrentan son un régimen autoritario, como el régimen político chino, contra una democracia liberal, como la de los Estados Unidos, en donde hay hostilidades y tensiones en todos los niveles, a nivel geográfico, a nivel tecnológico, a nivel científico, a nivel militar, a nivel simbológico. Es una guerra también ideológica en la que estamos metidos otra vez, en la que nos dicen que es que el comunismo es malo y que lo que sirve es el capitalismo. De hecho, es una historia que se repite. Una historia que ya se dio entre 1945 y 1989 entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero ahora entre Estados Unidos y la República Popular China. Lo que pasa es que esta guerra no es igual a la guerra fría que hubo en el 45, porque Estados Unidos y la Unión Soviética de una u otra manera no estaban tan interconectados, tan dependientes el uno del otro como lo están China y los Estados Unidos. No debemos olvidar que China tiene en su poder los bonos de deuda norteamericanos y los bonos de deuda de muchos países de la Unión Europea. Entonces, digamos que China tiene la sartén por el mango a nivel económico. La competencia entonces es por la nueva influencia mundial. China está liderando un proceso que se llama la nueva ruta de la seda, que va a pasar por 16 países del mundo. Una gran red ferroviaria que va a interconectar 16 países del mundo. Y pues Estados Unidos lo que busca es mantener su peso de 75 años como superpotencia internacional. También el enfrentamiento es por innovación en áreas como inteligencia artificial, vehículos eléctricos, por la carrera espacial, por armamentos ultramodernos y hoy en día quizá también, y algo muy importante, por conseguir primero la vacuna de la pandemia contra el COVID-19. Vamos a comparar un poquito a las dos potencias. Con una superficie territorial están muy parecidos. China tiene 9.6 millones de kilómetros cuadrados, 9.8 millones tiene Estados Unidos. En población, pues no están tan cercanos. China tiene 1.397 y Estados Unidos 328 millones de habitantes. Con un 82.5% de población urbana, Estados Unidos es también uno de los países con más población de este tipo en el mundo. China tiene el 60.3% de su población en ciudades. El PIB nominal por millones de dólares, Estados Unidos sigue estando a la vanguardia, 21.4 millones de dólares de Estados Unidos, billones de dólares y 14.3 billones la República Popular China. Un ciudadano chino al año tiene $10.261, en tanto que un ciudadano norteamericano tiene $65.280. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos en 2019 creció un 2.3%, en tanto que el de China creció un 6.1%, y la esperanza de vida en años de un ciudadano promedio chino es de 76 años, en tanto que la de un ciudadano norteamericano es de 78 años. Estas son cifras del Banco Mundial, son cifras actualizadas a 2019 y nos muestran un radar de cómo están las potencias en este momento. De todas maneras, China le falta mucho para alcanzar en PIB nominal a los Estados Unidos, pero está creciendo económicamente mucho más que los Estados Unidos. Y aún así, el gobierno chino prevé que aún y con toda la crisis de la pandemia va a crecer más o menos al 5% al finalizar este año. ¿Cuáles son los retos de cada potencia hoy? Estados Unidos tiene un reto muy importante y es China, es mirar cómo va a manejar esa relación con la República Popular China y cómo va a no incurrir en las hostilidades que hay entre los dos países. Pero también tiene que mirar sus relaciones con Irán, como lo veían en el video
todo este tema del armamento nuclear ha generado unas tensiones entre ambos países, entre Irán y los Estados Unidos, y en cualquier momento, y fue muy latente en enero cuando Estados Unidos, por órdenes del presidente Donald Trump, asesinó con un dron al general Qasem Soleimani, el segundo hombre al mando del régimen iraní. Estuvieron a punto de irse a una guerra porque pues el ayatolá Ali Khamenei ya había declarado una intifada o guerra santa entre estos países y esto se presta pues para más confrontaciones armadas. Estados Unidos debe mirar el tema de Rusia porque de una u otra manera Rusia quiere volver a ser la potencia que fue en el pasado y está también tensando la cuerda de las relaciones con Estados Unidos, sobre todo en temas militares y en temas de recursos de gas y petróleo. Estados Unidos tiene un reto y es mirar cómo soluciona el problema de Siria, la guerra civil siria que lleva más de 6 años ya y en donde han muerto muchísimas personas entre las fuerzas al mando perdón, las fuerzas al mando de Bashar al-Assad y el Estado Islámico que quiere sacar a Bashar al-Assad del poder. Para Estados Unidos es una prioridad el tema de Venezuela, porque Venezuela es un punto negro en la zona de influencia más grande que tienen los Estados Unidos, que es América Latina, entonces Estados Unidos debe tratar de mirar cómo retorna, entre comillas, a Venezuela a la senda de la democracia y por supuesto la migración de miles de millones de ciudadanos latinoamericanos, sobre todo centroamericanos y mexicanos que llegan anualmente a territorio estadounidense y que Estados Unidos, pese a ser el país más importante del mundo y el principal receptor de migrantes, no tiene una política migratoria fuerte, no tiene una política migratoria que uno diga, es que Estados Unidos sabe cómo regular la migración en su territorio. En tanto que China, pues tiene como principal prioridad el COVID-19 y ¿por qué lo pongo dentro de las prioridades de China y no de las prioridades de Estados Unidos? Porque de una u otra manera China tiene una responsabilidad con el mundo y es una responsabilidad de ayudar a encontrar la cura de un virus que se propagó por el territorio chino, que nació en territorio chino. Entonces, digamos que este es un tema y en política internacional, muchachos, pasa algo y es que la imagen lo es todo y China no tiene una muy buena imagen a nivel internacional ahorita porque pues todos los países lo acusan de haber propagado el virus del COVID-19. Para China también es una prioridad la relación con Estados Unidos. De una u otra manera, China nunca ha participado abiertamente en una guerra internacional o en una confrontación internacional y no sabemos qué tan preparado esté China para llevar a cabo una guerra con los Estados Unidos. El tema de Rusia también es supremamente importante porque Rusia es el otro poder en ese juego de ajedrez en el que todos quieren derrotar a Estados Unidos. Entonces, las relaciones entre China y Rusia han sido un poco tensionantes, pero de una u otra manera están tendiendo a unirse para acabar con el poderío norteamericano. Sus problemas de soberanía, China tiene que resolver sus problemas de soberanía, sobre todo el caso de Taiwán, que para China es parte íntegra de la República Popular China, pero Taiwán se considera un estado independiente y gran parte del mundo liderado por los Estados Unidos considera a Taiwán un estado independiente, lo mismo que pasa con Hong Kong. China no reconoce al Tíbet como un estado soberano, sino que para China el Tíbet es parte de su territorio. Entonces, todos esos problemas de soberanía afectan de una u otra manera la concepción y el imaginario colectivo del pueblo chino. China es uno de los países con mayor índice de violación de derechos humanos en el mundo. En China no hay libertad de prensa, en China no hay libertad de asociación, no hay libertad de culto. Entonces, de una u otra manera, una potencia no puede violar los derechos humanos, entonces también China tiene un reto muy grande en términos de mejorar sus índices de respeto a los derechos humanos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Cómo son las relaciones de estos dos países con Colombia?
las relaciones entre Estados Unidos y Colombia abarcan múltiples temas, como temas políticos, tema de narcotráfico, temas de comercio. Estados Unidos es el principal socio comercial y político de Colombia. Estados Unidos es el mayor donante de cooperación para el desarrollo de cooperación militar en Colombia. Y para nadie es un secreto, y lo vimos ya hace algunas clases, que nuestro Estado le da prioridad número uno a las relaciones con Estados Unidos, a través de esa doctrina del res pispolum que todos conocemos y de la que todos ya hablamos en algún momento en clase. China, por su parte, es el segundo socio comercial de Colombia y un inversionista muy, muy importante para nuestro país. El interés, pues, de ambos países a nivel diplomático está en afianzar la cooperación en temas de defensa, de comercio, de cultura y de apoyo a la ciencia y la tecnología. Entonces, digamos que Colombia ha tratado de dinamizar un poco esa relación con Beijing, pero pues para nosotros sigue siendo muy difícil porque los empresarios chinos, a pesar de que hablan inglés y lo hablan perfectamente, prefieren que sus socios comerciales hablen su idioma. Y uno de los problemas también de nuestros empresarios ha sido la falta de una cultura de negocios efectiva que permita que podamos incursionar en mercados internacionales. El gran reto del mundo hoy entonces es tratar de evitar a toda costa que haya una confrontación militar entre los Estados Unidos y la República Popular China, que haya una confrontación comercial en la que de una u otra manera todos, absolutamente todos los países del mundo vamos a salir afectados, y propiciar escenarios de diálogo y cooperación entre ambos estados, porque sin duda alguna ambos son las principales potencias del sistema internacional, y que las principales potencias estén bien implica de una u otra manera que nosotros como sistema también estemos bien. Ahora bien, quisiera que ustedes reflexionaran en estas tres preguntas. ¿Qué relación creen que le conviene más dinamizar a Colombia? ¿Tenemos que seguir siendo tan pro norteamericanos o empezar a priorizar las relaciones con China? ¿Realmente nos estamos dirigiendo hacia una nueva guerra fría, o por el contrario es paranoia del mundo entero que esto suceda? ¿Y qué destacan ustedes de la gestión de Estados Unidos y China respecto de la pandemia? ¿Lo han hecho bien? ¿Lo han hecho mal? De pronto quizá alguien piense que Donald Trump ha hecho algo bien, o que los CDCs norteamericanos han hecho algo bien respecto de la pandemia. Este es el momento para que ustedes reflexionen conmigo, me cuenten sus opiniones y por supuesto también participen, porque ya saben que la participación es parte íntegra de la nota del tercer corte. Entonces ya abro el espacio para ustedes. Andrés. Bueno, profe, eh, en cuanto a la pregunta que si realmente nos dirigimos a, pues, a otra guerra fría, pues yo considero que depende, pues, de diversos factores, es más que todo económicos, ¿sí? Pues como ya sabemos, China está incrementando mucho su poder adquisitivo económico, y pues Estados Unidos obviamente pues no quedarse atrás. Y pues obviamente eso también depende de las decisiones que tomen sus gobernantes en cuanto a lo que se lleve a ver hacia el conflicto. Se ha visto que China últimamente está como que mostrando su poderío militar. Varias noticias han mostrado cómo China está, por ejemplo, preparando sus barcos y haciendo ejercicios militares. No se sabe en sí de qué manera esto simbólicamente afecte a estas potencias. Y pues en cuanto a la otra pregunta, ¿qué destaco de la gestión de Estados Unidos y China con respecto a la pandemia? Pues al menos China sí pudo controlar pues, como tal el virus. Pienso que al menos tuvo un control más estricto en cuanto a eso. Sabemos que Estados Unidos está liderando en cuanto a contagios y muertes. Pues eso se ha visto en las últimas noticias, así que pues pienso que China hizo una buena gestión. Además, pues obviamente Trump se contagió de coronavirus, y pese a eso no mejoró sus políticas en cuanto a refrenar o frenar la pandemia, ¿sí? Así es, de todas maneras, Trump ha negado la pandemia sistemáticamente, y yo creo que realmente no se le puede aplaudir nada
a ese hombre respecto de su gestión. Gracias, Andrés. ¿Alguien más quiere abrirse y participar con nosotros? Contarnos qué piensa. Buenas noches, profe. Hola, Leonel, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Adelante. Profe, pues yo creo que Colombia, pues digamos, dinamizar las relaciones, pues digamos, con China, creo que digamos, ya hubo cierto acercamiento y todo, y ha llegado mucho chino a Colombia a invertir y todo eso, pero también eso ha afectado, digamos, hace como 2 años, creo que hubo un problema en todo lo que es el centro, en el Madrugón, todo eso, porque todos los chinos estaban monopolizando la zona. Entonces creo que la relación con ellos tiene que ser algo muy, muy estrecho y muy difícil muy cortante, digamos, o sea, lo básico, porque ellos pueden, digamos, también afectar en la economía de nosotros mismos. Y digamos de la gestión de Estados Unidos y China respecto a la pandemia, no sé, creo que, digamos, Estados Unidos no le, no ha como combatido tanto la pandemia. China como que fue el foco donde se creó toda la pandemia y donde empezó todo, pero en sí tampoco los estudios han dado como algo de cómo protegerse realmente, si verdaderamente a todos nos va a dar, o el tapabocas si sirve o no sirve. Entonces como que todos están todavía en una burbuja que no se sabe respecto al tema exactamente cómo se puede tratar. Así es. Gracias, Leonel. ¿Alguien más? Muchachos, lo importante de esto es entender que lo que pasa entre estos dos actores, lo que pasa entre China y Estados Unidos, lo que pase respecto de las relaciones políticas, de las relaciones comerciales o de las relaciones militares entre China y los Estados Unidos, nos afecta a absolutamente todos en el mundo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera todos dependemos comercialmente de estos dos países. Todos dependemos, algunos dependemos incluso políticamente de uno de estos dos países. Entonces, que haya una situación de confrontación entre los dos actores va a generar indiscutiblemente una crisis para la que no estamos preparados. Ya el mundo estuvo a punto de vivir una tercera guerra mundial en el año 62 con la crisis de los misiles de Bahía de Cochinos en Cuba, y no estamos preparados en un mundo con pandemia, en un mundo con cambio climático, en un mundo con graves disparidades sociales, en un mundo con xenofobia, en un mundo con homofobia. No estamos preparados para vivir una nueva confrontación armada. Por lo contrario, lo que tenemos es que tender puentes de cooperación, puentes de ayuda mutua entre todos los estados para que logremos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que son tan importantes para todos los estados del mundo. Yo nuevamente reitero, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario extra que quieran hacer respecto del tema que hemos tratado la clase de hoy. ¿Todo claro? ¿No hay dudas? Entonces, yo quiero invitarlos a que por favor aprovechen este ratico que les queda. Los que no hayan enviado la infografía tienen hasta las 11:59 de la noche para enviar la infografía a la semana 12 sobre los retos de Colombia producto de su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Preparen las lecturas que están en la semana 14 del campus virtual. La semana siguiente vamos a hablar sobre la guerra en Oriente Medio y además del análisis de prensa, la semana que viene todos o la gran mayoría de personas deben tratar de responder a una pregunta que voy a hacer en clase sobre la lectura propuesta para la semana siguiente. Entonces, hagan la lectura, hagan el análisis de prensa. No se les olvide entregar la tarea de la semana 12 en la infografía. No quiero una infografía, mejor dicho, con efectos de en 3D y, mejor dicho, toda la modernidad. Quiero una infografía bonita, bien presentada, que me muestre la información de la manera más clara posible respecto a lo que ustedes consideran sobre cuáles son los retos que tiene nuestro país producto de su ingreso oficial a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Si no tienen ninguna pregunta, si no tienen ninguna duda, yo me despido de ustedes. Les deseo una feliz noche, un feliz resto de semana y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Vale, profe, Chao, muchas se gracias. cuidan todos. Listo, profe, muchas gracias. Mantienen el Hasta luego, distanciamiento profe. y nos vemos en el Congreso a los que vayan a ir al Congreso.